proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo van las entrevistas? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 20 de junio del año 2018. Es un agrado que nos acompañe y en esta oportunidad abordaremos en el transcurso del programa el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cómo van las entrevistas, cuál ha sido el proceso de discusión y deliberación de los diputados que conforman parte de la subcomisión dedicada a esta tarea. Es un gusto para mí saludar a Antonio Almendaris, diputado del PCN. También es un gusto para mí saludar a Jorge Chafik Handal, diputado del FMLN. También es un gusto para mí saludar y recibir al diputado Jorge Mazariego del PDC y a Juan José Martel de Cambio Democrático. Es un gusto que nos acompañen. Bienvenidos, diputados, a República. Gracias. Bueno, un saludo a todos los televidentes y aquí estamos a la orden. Gracias por estar conmigo esta mañana. Bienvenidos, diputados. Han tenido una tarea bastante llamativa y que le ha dado seguimiento a las diferentes organizaciones especializadas en el tema de la transparencia y el cómo se está generando el proceso de entrevistas de los candidatos y candidatas que aspiran a la Corte Suprema de Justicia. Y me gustaría iniciar un poco con esto, una primera valoración que se tiene de las entrevistas que han llevado hasta el momento, de los perfiles que han podido observar y que han podido entrevistar, diputado Almendaris, cuáles son los aspectos favorables, pero también aquellos aspectos desfavorables de las entrevistas que han estado desarrollando hasta este momento. Bien, muchas gracias por la oportunidad de que el pueblo salvadoreño conozca de primera mano qué es lo que se está haciendo en la Asamblea y todos los esfuerzos que se hacen porque esto sea lo más transparente y no solamente para la forma que estamos haciéndolo, sino que cuál es el producto que queremos tener de personas que van a estar en un puesto tan importante como es la Corte Suprema de Justicia. Muchas cosas se dicen y por esos decires es que nosotros decidimos como subcomisión hacer más abierta esta elección, a tal grado que preveíamos de que todas esas personas que nos escriben o esos que generan noticias acerca de cómo está el quehacer de la Asamblea en este caso, que no iba a alcanzar las butacas. Hablábamos con los compañeros de lo que es el auditorio de la Villa Dueñas. No lo quisimos ni hacer en la Asamblea porque dijimos van a ser 300, 400 o 500 personas las que van a dar fe del trabajo que estamos haciendo. Tristemente, vimos estos días que si llegan 20 personas, se miran como 60, pero es porque las personas que ustedes mandan a tomar la noticia, pero son pocos los que llegan. Otros comenzaron a llegar, tenían la oportunidad de darnos sus preguntas para poder hacer una evaluación de la competencia, de la ética, de la moralidad de las personas que estamos, pero después ya no lo vimos en las butacas, sino que lo hemos visto a través nada más de los Twitter, ¿no? Yo creo que la mejor forma de colaborar en lugar de criticar es llegar y preguntar. Bien. También es necesario que se sepa, porque cuando se dice es que eligieron partidarios, perdonen, el proceso que creo que es necesario explicar, el proceso de elección de magistrados no se inicia en la Asamblea, no que se inicia en el Consejo Nacional de la Judicatura, quien 160 días antes de que comience la elección tiene que publicar los nombres se llama registro de elegibles. Sí. O sea, el primer filtro lo hace el CNJ que lleva el control de los que ejercen la abogacía, y ellos tienen que asegurarse que cumplen los requisitos que la Constitución prescribe. De esos, una parte, 15 nombres,
Y aquí quiero reconocer, por lo menos yo, el trabajo del CNJ, que uso la palabra exculcar en lugar de investigar. Exculcó los 15 nombres que nos mandó. En cambio, no dejó de preocuparme lo que en la FEDAES pasó, más que todo cuando con el Centro de Estudios Jurídicos llegó el licenciado Sáenz. Ahí escuchamos el trabajo de la exigencia del Centro de Estudios Jurídicos, pero me preocupó cuando él llegó con la otra cachucha de FEDAES y vimos el pleito que hubo. O sea, que no deja de dejar un mal sabor, no obstante que si así fue, porque tuvo que haber sido así, de que los que se eligieron a través de FEDAES era del listado que el CNJ mandó. Bien, pero para que tenga, o sea, nosotros no escogemos de cualquier abogado de la República, son 15 nombres que manda el CNJ y 15 que manda FEDAES. Bien, de los 12 que hemos podido entrevistar, y fíjense bien, voy también a recalcar, no entrevistar, porque el momento en que a las instituciones y público en general que llega se le permite que haga sus preguntas con el debido respeto, porque ya han llegado unas preguntas insultantes que cuando el señor coordinador nos las ha pasado, nosotros hemos decidido no filtrar, sino que esa sería una palabra, poner en orden, ¿verdad? De que no es atacando la dignidad de las personas que llegan, es como que tiene que actuar seriamente las personas que les permitimos llegar. Con este preámbulo que nos ofrece el diputado Almendares de lo que se ha desarrollado en estos días, diputado Handal, quiero preguntarle, uno de los aspectos que ha sido como críticos en esto es si los diputados, miembros de la subcomisión, han formulado previamente un cuestionario o ha ido surgiendo en función de los candidatos que llegan o en función también de algunas preguntas que pueda hacer el público ahí. Y esta pregunta va dirigida en ese sentido. Previamente la subcomisión formuló un cuestionario específico para los candidatos y candidatas que van a entrevistar, o fue transformándose en función de los candidatos que fueron llegando en esta etapa. Ya el diputado Almendares nos mencionaba que han entrevistado a 12 personas. Mira, voy a decir aquí, para responder esto, es el formato que se ha ocupado. El formato que se ha ocupado es que, y lo debatimos precisamente, de que o hacíamos un cuestionario largo o uno pequeño. Y se empezó a decir, bueno, si hacemos un cuestionario largo, lo más seguro es que esto se va a filtrar de alguna manera y entonces va a resultar en un proceso viciado. Vamos a hacer preguntas que ya vienen preparadas, entonces lo mejor es que no. Pero sí necesitamos como unas preguntas base para empezar, ¿de acuerdo? Que darle oportunidad al candidato o a la candidata de que también exprese algunas cosas personales que él quiera o ella quiera hacer resaltar en la entrevista, y así se pusieron 3 preguntas, ¿verdad? Que concretamente, para citar las literales, la primera es: ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque estamos entrevistando no si, mejor dicho, no si él, su notoriedad, que si esto, que si cumplió lo otro. En el proceso de selección ya viene todo esto. Ya lo hizo las distintas organizaciones que presentaron candidatos a la FEDAES, ¿verdad? Ya lo hizo el mismo CNJ del listado de los elegibles. Estas son condiciones que se le ponen, y cuando ya llegue el listado donde nosotros tenemos que confiar de que eso ya se hizo, ¿de acuerdo? Y centrarnos en el tema que a nosotros nos compete. ¿Cuál es el tema? Saber si los candidatos o candidatas conocen la materia de la que pretenden ser parte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le pregunta cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial. Luego se le pregunta de su currículum personal qué le gustaría resaltar que vaya conforme a la materia en la que pretende llegar. Hago énfasis en esto. Y lo tercero es qué lo motiva a participar, ¿de acuerdo? Esas son las 3, y esto es prácticamente público. ¿De acuerdo? Que alguien lo puede ver, esto no es copia de examen, pues. ¿De acuerdo? No es te voy a dar copia y mira. Y luego, de ahí para allá, cada uno de nosotros hace una pregunta. ¿De acuerdo? Yo doy por sentado que todos nosotros tenemos un cuestionario preparado acerca de
de los temas que nos interesan de la sala de lo constitucional, ¿verdad? Podemos coincidir en algunas preguntas, en otras no. Y otras muchas veces se montan en el momento, de acuerdo a lo que ha ido expresando. Si ustedes nos han dado seguimiento, se han fijado que algunas cosas uno hace acorde a lo que usted dijo y ahí uno monta la pregunta. De acuerdo, entonces, eso de que se estén filtrando preguntas es una interpretación, voy a decir esta palabra, pues un poco amañada para descalificar el proceso, porque muchos han querido que se vuelva a realizar todo otra vez en forma pública. Uno desacredite a los candidatos, no es nuestra función desacreditar a nadie. Dos, manchemos la honorabilidad de cualquiera porque estamos en televisión. A cualquiera, hombre o mujer, que se le diga, mire, y usted en esto, le va a quedar manchado de por vida. Y si no es cierto, porque resulta que a todos la mayoría que han llegado han sido funcionarios públicos en algún momento. Sí. Y todos los funcionarios públicos, ya sea con razón o sin razón, siempre agarran alguna denuncia. Hay un aspecto que quiero poner en discusión antes de irme a la pausa, diputado Jorge Chafik. Luego quiero escuchar al diputado Mazariego y al diputado Martel. En pantalla voy a pedir a producción si pueden poner un tuit de Humberto Sáenz del Centro de Estudios Jurídicos, porque él emitió una postura sobre esto y me gustaría tener su reacción sobre ello. Es un tuit que publicó y ahí dice: clarísimo retroceso en las entrevistas a candidatos. Ahora filtran las preguntas que pueden resultar, entre comillas, incómodas. Me gustaría tener su reacción antes de irme a la pausa y luego escucho al diputado Mazariego y al diputado Martel. Bueno, mira, es precisamente las preguntas que no hemos dejado pasar, sí, porque van dirigidas a la dignidad de la persona. Son de las preguntas que vienen de los oyentes, del público, y que a veces vienen elaboradas de una forma que son ofensivas, que no ayudan a conocer si el que está entrevistado o entrevistada responde a la materia en que estamos pidiendo, ¿de acuerdo? De pronto le aparecen por ahí, mire, a usted lo juzgaron por X, B razón, por esto y esto y esto, ¿qué tiene que decir? ¿De acuerdo? Lo estoy poniendo en forma suave porque ahí aparecen otras palabras. Entonces, esa dice, bueno, esto atañe a lo que está ahí. Se supone que ha habido todo un proceso, que los que nos han llegado han pasado o por procesos de elección de su organización, de la FEDAES, sí, o por procesos de entrevista del Consejo Nacional de la Judicatura. Volver a hacer todo esto es volver a replantear todo el proceso y nosotros tenemos tiempos finitos. Tenemos que entregar el máximo el 11 de julio para que el 15, si todo nos sale bien, ¿verdad?, ya haya una propuesta para la Asamblea, para el plenario de la Asamblea, y pues se pueda pasar a la elección, si todo nos va bien. O sea, nosotros tenemos, esta subcomisión tiene un plazo fijo para entregar a la comisión política, que es donde va a haber el verdadero debate a fondo sobre quiénes van y quiénes no. Nosotros en este pedazo no vamos a descalificar a ninguno de los 30 que tenemos, no vamos a descalificar a ninguno. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar voy a escuchar la posición del diputado Mazariego y el diputado Martel de este proceso. Volvemos en minutos. Sí, con algún asombro el hecho de que algunas preguntas se han filtrado y no se han permitido formular, preguntas que ha hecho la sociedad civil. Que no estamos de acuerdo en el hecho de que no se hayan leído preguntas de parte de las organizaciones de sociedad civil bajo el fundamento de que se hacen preguntas en relación a la gestión de ciertos candidatos. Realmente eso es preocupante. Bien, ahí teníamos entonces declaraciones de Javier Castro y de Silvia Hernández. Javier Castro de FUSADES y Silvia Hernández de ISD, en el cual daban sus apreciaciones del proceso de entrevistas. Y ahora quiero aprovechar, diputado Mazariego, para consultarle. Ahí aparece el tema, nuevamente lo que hablábamos en el bloque anterior, que se filtran las preguntas, o en el caso de Silvia Hernández, que mencionaba de que no se han abordado algunas de las preguntas que han formulado las organizaciones. Y quiero poner este elemento en contexto para saber si esto puede ser una de las razones por las cuales algunas organizaciones alegan
estos puntos. Se menciona, por ejemplo, que la subcomisión le dio preferencia al consorcio de transparencia para recibirlo en reunión, pero no a otras organizaciones. Entonces aparece este tema. Si es así, me gustaría tener su reacción, si fue de esta manera que genera este tipo de comentarios o de reacciones de algunas organizaciones para efectos de tener un protocolo, no solamente de preguntas, sino mecanismo de análisis y ponderación de las entrevistas que ustedes han estado desarrollando en los últimos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Nuevamente, buenos días, pueblo salvadoreño. Gracias por este espacio. La verdad, voy a retomar al principio para reforzar algunos planteamientos de mis colegas diputados. Cuando hablamos de la presencia del pueblo salvadoreño, por eso se hace puertas abiertas para los medios y para la población, y lo establecimos como democracia cristiana, dijimos, entre más público y más cubierto sea, estamos demostrando democracia. La mayoría de personas son en apoyo a los candidatos. Yo no digo que esté malo, que estén apoyando a cada candidato. Está muy bien, perfecto, pero cada candidato que termina de ser evaluado, el 50% de lo que tenemos un promedio abandona el salón, significando que es probable que no le interese la evaluación. Y hago un llamado por este medio a todas las personas interesadas, asociaciones que les interesa este tema, que no estén tras de un tuit, que no estén tras de una pantalla, sino que estén personalmente señalando de una manera u otra y conociendo el debido proceso para que no se vaya a quitar el esfuerzo que como subcomisión estamos haciendo para la evaluación de los aspirantes a la magistratura. Cuando hablamos de que se filtran las preguntas con respecto a eso, nosotros como comisión hemos acordado, si bien es cierto, cuando dice parece incómoda, hasta la misma persona entrevistada, hasta la misma persona del licenciado Sáenz, que dice en el tuit que parecen incómodas, es que ahí no estamos para incomodar al entrevistado. Nosotros queremos ser bien claros. Nosotros estamos dando, como subcomisión, como Asamblea Legislativa, estamos dándole a la población un cambio de aires de democracia, porque ahora ya no son privadas las entrevistas, son públicas. Entonces, hablaba la señorita que en la última entrevista salió cuando dice que hacían preguntas sobre la gestión de ciertos candidatos. No es el lugar ni el momento para hacer cuestionamientos de cuestiones laborales. Para eso están las entidades gubernamentales correspondientes, para que se puedan, de una manera u otra, desvirtuar estos señalamientos. Solo un aspecto, diputado Mazariego, para que siga con su intervención, solo lo pongo acá, pero ¿sí consideran ustedes que es relevante conocer el perfil y el récord de estas personas para efectos de una toma de decisiones más precisa? Es decir, si en algunos casos en particular la gestión de estas personas puede influir en su ejercicio y a lo que aspira a ser magistrado, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿vale la pena tener un poco el background, toda la experiencia previa de esta persona? Y si en algún caso hubo situación compleja, que los diputados puedan esclarecerlo. ¿No considera que vale la pena también conocer un poco la historia del perfil profesional? Sí, claro, nosotros los perfiles profesionales los tenemos todititos. De cada uno de los 15 que nos mandó FEDAES y de los 15 que nos mandó CNJ, que son dos instituciones idóneas y capaces para poder elegir. No creo que nos hayan mandado personas que tengan un récord no creíble. Hasta el momento son 12 los entrevistados. Los entrevistados, unas personas con alta capacidad y conocimiento jurídico, que yo les decía a mis compañeros, si dejamos el tiempo libre, con un aspirante todo el día nos puede pasar hablando de la jurisprudencia, todo el día nos puede pasar hablando de procesos, porque son oradores. O sea, son personas que a mi juicio yo me siento satisfecho y honroso de estarlos entrevistando, personas de ese nivel académico. Y la verdad, yo te pudiera prestar todo, aquí están todas las evaluaciones que hemos ido haciendo. Y de todititos está todo el currículum y lo que tiene. Hay un aspecto que quiero aprovechar y así incorporo también la apreciación de Juan José. Ha dicho el diputado Mazariego, tienen un perfil, un archivo de estas personas. ¿Y cómo constituye un insumo para luego lo que mencionaba el diputado Handal en el bloque anterior? Gracias, diputado Lundaris. Lo que mencionaba el diputado Handal en el bloque anterior es, estos insumos son claves para el proceso de deliberación que la Comisión Política va a tener ya cuando tenga los insumos para planteárselos al Pleno Legislativo. Pero, ¿por qué es relevante este perfil que
que ha elaborado la Unidad de Análisis Legislativo y qué tanto constituye para ustedes un peso relevante al momento de la toma de decisiones. Mire, para que vean. Para mí es una experiencia nueva. Yo es la primera vez que estoy dentro en la jugada, digamos. Antes, como analista político, veía desde la barra. Ahora ya estoy en la arena con el trapito rojo toreando. Esa es la... Pero uno tiene que ser congruente. Y yo digo, este proceso que estamos llevando, ¿tiene errores? Sí. ¿Tiene equivocaciones? Claro que los tiene. Pero tiene avances. Y no solo eso, cuando yo veo hacia atrás y veo cómo se elegía en el pasado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hace 9 años los magistrados fueron electos en casa presidencial, y hay que decirlos. Y además de eso, no se respetó la lista de los 30. Metieron a última hora en la colada a 2 y sacaron a 2. Esas cosas ya no están pasando ahora. Y en casa presidencial cerrado, ahí no había ni prensa había. Y decidieron en buena medida también los jefes de los partidos. Entonces venimos de eso. Y yo en esa época no oía las voces y no oía tambores. En ese sentido creo que hemos avanzado. Ahora, este proceso todavía es imperfecto. Y además de eso, la sociedad debe de ir aprendiendo cómo actuar en estos procesos. Yo creo que la Asamblea ha puesto de su parte decir, ahora todo es transparente. Nos hemos ido a un auditorium para hacer las entrevistas. Es público los currículums de cada uno. No solo hemos hecho una síntesis del currículum, sino que tenemos todos los atestados, en el sentido de, bueno, y él no tiene demandas en la Corte, no tiene demandas en la Procuraduría, etcétera. Todo ese tipo de cosas se han ido, se tienen en los expedientes completos de cada uno. Y yo creo que en lo que estamos aprendiendo, porque este es un juego de aprendizaje-error, es cómo debemos interaccionar con la sociedad civil. Creo que nosotros debemos de aprender a tratar a la sociedad civil, y estamos aprendiendo. A lo mejor no le estamos dando el mejor trato, pero también la sociedad civil tiene que aprender cómo entrar al juego de las cosas formales. Es decir, si yo estoy haciéndole una pregunta seria, no puede ser, eso no es un tuit, eso no es redes sociales. Uno tiene que preservar la dignidad de cada persona. Uno no puede entrar a hacer preguntas que van a dañar el prestigio y la credibilidad de una persona. Pero además de eso, la sociedad civil tiene que aprender que así como se demanda, así se asume responsabilidad. Yo entiendo que en la FEDAES, como el problema es que se fueron a una elección y los 30 que han llegado no son los que yo quería, sino que son los más populares, los que sacaron más votos. En el CNJ es distinto el proceso. Ellos agarraron 15 personas, las consensuaron, las conversaron de una lista más grande que de 15, y al final llegaron todos a decir, mire, esto es. En el caso de la FEDAES, y uno lo sabe, que don fulanito de tal no quiere que fulano y sutano, porque no tenía en el cálculo que iba a ganar o que iba a quedar entre los 15 electos. Entonces comienza también a haber ese juego muchas veces dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a hacer eso, claro que lo tienen. Claro que lo tienen, pero tienen que entrar a un respeto de juego. Yo sintetizaría con esto, Carlos. Creo que hemos avanzado, creo que es positivo lo que estamos haciendo, creo que hay errores, creo que todo esto se puede mejorar. Y se va a mejorar también en la medida en que la presión de la sociedad civil continúe de la manera correcta. Hay un aspecto, Juan José, antes de irme a la pausa y luego regreso para escuchar al diputado Handel y al diputado Almendaris, es esto. El término que ha generado discusión también en redes sociales es si los diputados tienen o no tienen que incomodar en las preguntas. Y cuando me refiero a esto, particularmente, Juan José, es también la gente espera, como son representantes por proceso de elección de los diputados y diputadas, que puedan hacer las preguntas precisas y preguntas que en algunos casos pueden ser agudas, pero que puedan tener para ustedes insumos y determinar si estas personas coinciden o cumplen el perfil suficiente para ser magistrados. Son 9 años y van a tomar decisiones fundamentales en la sala de lo constitucional y tomando el antecedente del anterior. El objetivo no puede ser incomodar.
El objetivo es profundizar en ciertos aspectos de su personalidad. Si él se siente incómodo, es otra cosa, pero yo no llego con el objeto de hacerle una pregunta para incomodarlo, para ponerlo mal. No, si él se pone mal, para mí es un indicativo. Pero la pregunta, y además, ojo, hay 3 preguntitas que son de cajón, que nosotros esperamos que ellos la respondan en 10, 15 minutos. De ahí entran 7 preguntas que los hacen los 7 miembros de la subcomisión. Incluso aquí usted tiene 4, aquí estamos la mayoría de la subcomisión, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo no sé lo que va a preguntar el coronel, no sé lo que va a preguntar Chafik o Jorge. Incluso ya nos ha pasado, ayer le pasó al coronel que dice, mire lo que yo iba a preguntar, ya otro se me adelantó con la pregunta. Y después se hacen 3 preguntas de la sociedad civil, de la gente que está presente, del público. ¿Cuál es el punto? Que muchas veces llegan 20 preguntas. Hay que escoger casi en sorteo 3, o 3 que no se hayan hecho, que no hayan, porque algunas veces la gente ha preguntado cosas que después nosotros de casualidad hemos retomado. Y obviamente sí, cuando hay una pregunta que va hacia un señalamiento personal que denigra, nosotros sí, ahí sí, si a eso se refiere el señor Sáenz, que por cierto llegó 2 veces a la asamblea con una camiseta y luego con otra, y lo felicito porque está muy activo. Si a eso se refiere, estamos filtrando aquellas preguntas ofensivas, ¿verdad? Aquellas preguntas que pueden dañar nosotros no estamos haciendo un juicio, no estamos sentando en el banquillo de los acusados a un candidato. Estamos tratando de profundizar en sus capacidades profesionales y personales, a lo mejor en sus falencias, ¿verdad? Pero no es nuestro objetivo llegar a incomodarlos. Sería negativo iniciar un proceso de descalificación porque no estamos haciendo juicios paralelos. Tengo que irme a una pausa, pero antes solo les leo un tuit que nos ha llegado de Bessie Ríos para que lo tengan también en consideración en la segunda parte. Tras la pausa, menciona Bessie: yo he estado pendiente de las entrevistas en Radio Legislativa, no necesito ir, y que no esté lleno el local, diputados, no significa que no les estamos dando seguimiento. Grave error pensar que no hay interés. Tomen en cuenta que trabajamos. Bueno, ese es un tuit que ofrece Bessie Ríos y que le lleva seguimiento a este tema. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar continuamos discutiendo este tema. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el proceso de entrevistas que está desarrollando la subcomisión legislativa. Están conmigo Juan José Martel, diputado del CD, Jorge Chafik Handal, diputado del FMLN, diputado Antonio Almendaris del PCN y el diputado Jorge Mazariego del PDC. Quiero aprovechar, en pantalla va a salir también un tuit de Erika Saldaña, que es colaboradora de la Sala de lo Constitucional, y dice lo siguiente: ilógico que los diputados de la subcomisión no hagan preguntas a candidatos porque no se está evaluando su actual o pasados cargos. Precisamente se quiere profundizar por qué la persona tomó determinadas decisiones. Ese es uno de los comentarios que tenemos ahí en pantalla, pero también quiero aprovechar para leer otro tuit de Bessie Ríos que ha llegado y que le lleva seguimiento a esta entrevista, y dice: hoy me queda claro que los diputados hacen una entrevista amigable y no van a profundizar, quieren aplausos porque es público, están molestos con lo que opinamos desde las redes sociales. Me gustaría tener una reacción de esos comentarios, diputado Almendaris, y después escucho al diputado Handal. Bien, ¿por qué no le preguntamos cosas del pasado? No necesitamos, porque si alguien de las personas que nos están enviando esos tweets le conocían alguna inhabilitación, aquí está. Pero los informes se le pide que a cada uno, la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Consejo Nacional de Judicatura, Investigación Profesional, Investigación Judicial, Probidad, Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Hacienda, Dirección de Centros Penales, Policía Nacional Civil y hasta las alcaldías, si tiene deudas con las alcaldías. Entonces, si alguien, ahí está, si alguien con una que tenga que no llene y no llena el requisito, y esto también lo tuvo que hacer el CDJ y FEDAES. Si alguien le conocía algo de que podía inhabilitarlo, no es aquí con nosotros, porque entonces ya es chambre.
Las cosas se hacen con pruebas. Nosotros en base a chambres no vamos a descalificar a nadie. Y alguien podría decir, pero es que no sabíamos, 160 días antes se publica en el periódico, lo hace el CNDJ exactamente para eso, ¿verdad? De que si alguien conoce algo, bueno, ahí se puede decir como cuando el sacerdote casa, ¿verdad? Si algo tiene, que lo diga ahora, aunque cae para siempre, ¿verdad? Repito, nosotros no esperamos aplausos, no, lo que queremos es de que entre mejor hagamos nuestro trabajo, mejores personas vamos a tener en esos lugares. Y para eso es que se hizo en esa forma, para que las personas e instituciones conocedoras, e inclusive muchos de nosotros que no somos abogados, hemos recurrido a instituciones y personas a que nos ayuden a formular preguntas que puedan destacar la idoneidad de la persona. Sí, por más que se diga, por más redes sociales, nosotros no vamos a permitir que se dañe la dignidad de las personas. Porque a lo mejor alguien que trabaja con esa persona y que tuvo problemas, digamos, en el aspecto patrón-empleado, está molesto y quiere descalificar. O alguien que tiene un problema personal con esa persona, con ese candidato lo quiere hacer, pero nosotros no nos vamos a prestar a eso. Para eso es, repito, si era una cosa de inhabilitación, aquí no está, ¿ya? Y nos vamos a dedicar a ver la idoneidad, si es que trae para la sala de lo constitucional o esa persona califica para otra de las salas por su currículo, por su experiencia, por su conocimiento, por su carácter, porque la persona puede ser con un currículo, una experiencia laboral y digamos, competencia notoria excelente, pero cuando uno habla con ellos también le mira el carácter. Ahí en ese lugar tiene que haber personas a que, no obstante la presión, el aspecto popular, de que algo sea popular pero no sea legal, que busquen lo justo, no lo popular. Hay un aspecto que ha mencionado el diputado Almendaris, y le pregunto, diputado Handal, porque también es relevante. En los espacios anteriores en República que hemos discutido este tema, uno de los aspectos que sale es fundamental que en entrevista y en el proceso de deliberación que hagan los diputados y diputadas de la subcomisión y luego de la comisión política, identifiquen la moralidad y competencia notoria. ¿Cómo en este caso, a través del proceso de entrevistas, pueden certificar los diputados y diputadas que las 30 personas que van a entrevistar tienen la moralidad y la competencia notoria para ejercer este cargo en función de los principios constitucionales? Porque es un poco las características que se definen al momento de hacer la elección de estos cargos. Vaya, mira, qué bueno que me hayas preguntado eso, porque no me recuerdo quién de la comisión, creo que fue Juan José, creo que lo ha estado diciendo, o Romero, o el diputado Romero, no me recuerdo, está diciendo, bueno, aquí tenemos lo que mostró el coronel Almendaris, el diputado, sobre la idoneidad, sobre la moralidad, que no hay denuncias, por ejemplo, por violencia intrafamiliar. Puede ser que no se hayan atrevido a ponerlas, pero no hay, ¿de acuerdo? Pero dice también, bueno, y a los que les gusta el jarabe, ¿de acuerdo? Más de lo necesario, más de las 2 cucharadas. ¿Ah? El doctor Parker ha sido correcto. El que le guste el jarabe más que 2 cucharadas diarias, ¿de acuerdo? O le gusta la droga, un montón de... ¿Cómo lo vamos a saber si no aparece o no ha habido ningún incidente en el cual él o ella haya estado bajo los efectos de estas cosas y haya sido denunciado? Si no hay denuncias, ¿cómo nosotros vamos a saber ahí en la comisión? ¿De acuerdo? Es más, dijo él, sería bueno que el que lo conozca, que le ponga la denuncia. Pero si no hay denuncias, ¿cómo nosotros ahí vamos a averiguar eso? ¿De acuerdo? Si yo le pregunto a un candidato, mire, me dijeron que usted se le pasó de la mano con su señora y la mandó al hospital. Lo más seguro es que me va a decir, mentira, ¿dónde está la prueba? ¿De acuerdo? Difícilmente alguien me va a aceptar ahí en esa entrevista. Sí, yo mandé a mi señora al hospital. ¿De acuerdo? Nadie lo va a aceptar. ¿Dónde está la prueba? Me va a decir. Más que son todos abogados, lo primero que va a pedir, deme la prueba. ¿De acuerdo? Y si yo, el que me lo sopló, solo fue un soplo y yo no tengo la prueba, me puede hasta demandar en público que yo lo denigré. ¿De acuerdo? Y me va a pedir hasta la grabación y me va a después decir, y el que va a resultar amolado soy yo por andarle haciendo caso a otro que me la sopló.
¿De acuerdo? ¿Qué otro mecanismo tenemos? Es que resulta ser que muchas organizaciones quisieran que se descalificara a las personas que resultaron electas, que ellos no están de acuerdo. Vuelvo a decir, ahí hay un interés de descalificar a 2 personas que salieron entre las primeras 15 más votadas de la FEDAES. Hubo todo un proceso de votación, pero hay una organización que está empecinada en anular esa votación. Si le ponemos nombre y apellido, diputado, es básicamente el Centro de Estudios Jurídicos por el caso de Gilberto Canjura y Rogelio Canales. Correcto. Según desde su perspectiva, es por eso. Es que ellos han insistido en eso. Sobre todo este señor Sáenz ha insistido. Ahí en la reunión que tuvimos, insistió, ahí hay 2, y lo dijo varias veces, es que los filtros fallaron cuando estaba como consorcio de la transparencia, porque llegaron, los recibimos a ellos en la subcomisión porque ellos fueron los que más presentaron objeciones, y ahí entendimos que en ese consorcio iban varias organizaciones. No sé si estaba el ISD ahí metido, creo que soy honesto. Bueno, entonces se les recibió para escucharlos, y ellos ahí dijeron, es que los filtros en la FEDAES fallaron. Nuestra sorpresa, como dijo el coronel, fue que después aparece este señor Sáenz sentado como la FEDAES, porque lo recibimos a los 3 el mismo día. Después viene, bueno, ni el saco se cambió, pues, ¿verdad? Apareció sentado ahí, bueno, y él mismo le dijo, es que ahora vengo con otra camiseta, dijo. Le hizo broma, ¿de acuerdo? Pero bueno, digo, si él participó en el proceso de la FEDAES y él mismo después critica que los filtros no pasaron, porque ahí hay 2 personas que a mí no me gustan porque no piensan como yo pienso, bueno, entonces, ¿dónde está la famosa democracia que tanto se dice defender? Quiero aprovechar para... Perdón, sí. Y decir esto último. Okay. Mira, además no tienen solvencia para hacer ese señalamiento. Sí, yo tengo ahí una foto de un tuit que pasaron cuando ellos estaban en la selección de los candidatos que iban a presentar a elección de la FEDAES, y uno que está en la comisión de selección es el que fue vicepresidente, creo que con el doctor Armando Calderón Sol, ya me fui hasta allá, Armando Calderón Sol, el vicepresidente Borgo, ahí está en la comisión. Y uno es que, bueno, y si que yo sepa, no ha renunciado a ser del Partido Arena, fue vicepresidente por el Partido Arena. Ok, ¿cuál es el filtro de que los que van a presentar sean apolíticos y no militantes? Si ahí están. Entonces, me parece ser que esa solvencia no hay como para estar exigiendo tanto. Ahora quiero incorporar otro elemento y escucharle, diputado Mazariego, y luego escucho al diputado Martel. El diario El Mundo publicó hace unos días una nota titulada Juicios activos o fenecidos en candidaturas de la Corte Suprema de Justicia. Ahí aparece en pantalla, leo solo una parte. De los 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en proceso de evaluación en la Asamblea Legislativa, 11 tienen o han tenido juicios, 2 activos, el resto archivados y fenecidos. Ahí aparece una imagen en donde el diario El Mundo ha presentado 4 momentos relevantes. 1, entre los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema, 11 tienen juicios entre activos, archivados y sentenciados por 14 instituciones públicas. Entre los 11 aspirantes con algún juicio, suman 27 expedientes entre activos, archivos y fenecidos. El tercero, los candidatos Roberto Carlos Calderón y Gilberto Canjura Velázquez tienen casos en investigación en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y el último punto, Gilberto Canjura aparece en el informe de la Asamblea que apareció en el padrón electoral de 2004 del FMLN y asesor de Lorena Peña. Bueno, este es un gráfico, una imagen que hizo el diario El Mundo, y me gustaría preguntarle, diputado Mazariego, ¿estos elementos son considerados al momento de la toma de decisiones o al momento de la deliberación? ¿Van a ser considerados estos elementos del perfil que tienen que ver si han tenido algún tipo de juicio, que están activos, o los que ya fenecieron, o el tema que están archivados? ¿Van a ser insumos que van a considerar al momento de tomar decisiones? Pues fíjese que nosotros como subcomisión, la verdad, ahorita solo estamos haciendo la evaluación y la demostración al pueblo salvadoreño, y para nosotros también como subcomisión, para nosotros lo que estamos haciendo ahorita es recabando insumos, porque nosotros no estamos ahorita, la subcomisión, los 7 diputados que la presidimos, no significa que de nosotros 7 va a salir el consenso de los 5 aspirantes a la magistratura. Sí. Entonces viene a decir que nosotros ahorita solo estamos recabando información, porque una cosa es lo que dice la documentación, como yo le decía a Carlos, que tiene alto
experiencia laboral, capacitaciones, doctorados, incluso maestrías, etcétera. Y otra cosa es el ámbito profesional y real de la persona. O sea, cuando digo esto, el ámbito profesional es el qué hacer cotidiano de cada individuo. Entonces nosotros sí vamos a tomar en cuenta todos estos aspectos, pero retomando, nosotros no estamos ahí para estar como hay un juego, de estarle preguntando y hacer quedar mal al entrevistado. Es que muchos lo están tomando como que es un examen el que estamos haciendo, sino que simple y sencillamente queremos nosotros que el entrevistado hable y no la documentación, que sea público, pues, que se exprese ante el ciudadano. Y sí, vamos a tomar en cuenta todo ese tipo de cuestionamientos, porque son funcionarios que van a tener, entre comillas, un poder enorme en nuestro país. Y vienen para 9 años. Antes de irme a la pausa, diputado Mazariego, solo le pregunto esto, que retomaba, que le consultaba el diputado Hantal, la moralidad y la competencia notoria. ¿Cómo a través de las entrevistas y también el proceso en su plenitud pueden ustedes identificar que son personas competentes para ejercer el cargo de magistrados y magistradas de la Corte Suprema? Por ejemplo, la competencia notoria la estamos tomando por el grado de capacidad que han adquirido con la experiencia laboral y que vienen. Pero la moralidad, recuérdese que lo que decía en otras palabras el diputado Handal, lo que para mí puede ser moral, para otra persona puede ser inmoral. ¿Qué pasa para las personas que están tomando una cerveza? Para una persona puede ser inmoral tomarse una cerveza, pero para otras personas una cerveza no tiene nada de inmoral. Entonces nosotros, pero sí estamos valorando más allá de ese tipo de moralidad, sino que personas como, retomo lo que dijo publicó el diario El Mundo, que si ha tenido problemas gravísimos, por muy cerrados que ya estén, porque nos llegaron a nosotros que estas personas, quiere decir que entonces el CNJ y FEDADE se equivocaron. Quiere decir que, y no me estoy lavando las manos como Poncio Pilato, como piensan que lo estamos haciendo los diputados, ¿verdad? Porque los filtros ellos ya los tuvieron. Nosotros no podemos elegir los 5 futuros magistrados que no sean de los 30 que hay. Entonces, yo le digo al CNJ, ¿qué pasa con los 15 que nos mandaron? Quiere decir que nos han mandado gente con procesos, nos han mandado personas viciadas. ¿Qué pasa con FEDAES? Entonces, no, como le repito, Carlos, no me estoy lavando las manos como yo sé que mis colegas lo mismo dijeran. Nosotros simple y sencillamente estamos evaluando los 30 personas que nos han mandado, que sí vamos a investigar y sí nos están haciendo un trabajo arduo a la hora de informarnos todo lo de los candidatos, es porque no queremos tener magistrados de una manera u otra que vayan en funciones ni de partidos políticos ni que tengan problemas como personas, ¿verdad? Perfecto. Porque recuérdese que una persona que haya tenido problemas personales de los que sea, y ya con la investidura que va a recibir, bueno, o sea, es de hacer méritos para las personas que ha venido con una moralidad y competencia notoria, y eso es un tema demasiado amplio, la moralidad y la competencia notoria. Entonces, donde cabe ese comportamiento como persona, donde cabe esa capacitación como empleado, donde cabe esa capacitación como jurídico, como abogado, etcétera, porque le digo, en los 12 que hemos entrevistado, nombres, y para mí ya están los 5 magistrados, pero no soy yo el que voy a decidir. Tengo que hacer la pausa para regresar. Quiero incorporar otros elementos a la discusión. ¿Dónde queda el punto de la representación de intereses económicas? Es decir, ¿cómo se puede garantizar que los candidatos o candidatas no representan intereses económicos? Ese es un punto relevante. ¿Y qué pasa por el tema del calendario, del tiempo? Porque ese es un tema en discusión. Hay una fecha tope, pero ¿qué pasaría si se ha llegado a esa fecha y no se tiene la selección de las 5 personas? Tengo que hacer una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proceso de entrevistas para los candidatos a magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Lo hacemos con diputados de la subcomisión, Juan José Martel del CD, Jorge Chafik Handal del FMLN, Antonio Almendaris del PCN y Jorge Mazariego, diputado del PDC. Tengo pendiente escuchar a Juan José Martel. Incorpora este elemento, Juan José.
¿Cómo a través del proceso de entrevistas y ejercicios de evaluación y deliberación que tendrá la subcomisión y la comisión se puede identificar uno de los asuntos que ha estado en debate antes de que llegara el proceso a ustedes, a diputados de la Asamblea Legislativa, es qué tanto los candidatos y candidatas no representan intereses económicos, intereses empresariales? ¿Cómo a través de la deliberación o el proceso de análisis se puede hacer esta identificación para evitar que exista conflicto de intereses de candidatos y candidatas que favorezcan a grupos económicos o grupos empresariales? Bueno, quiero comenzar diciendo que yo estoy haciendo un esfuerzo porque el trabajo que desarrollo en la Asamblea sea con la mayor seriedad posible. Me debo al país y creo que el proceso que estamos llevando, insisto, no es perfecto, tiene defectos, pero es muchísimo mejor que en el pasado. ¿Cómo eran las preguntas en el pasado? Eran 3 o 4 preguntas que las conocían de antemano, que llegaban nada más a responderla ya como quien conoce previamente el test del examen. La entrevista duraba 5 minutos, era nada más una formalidad. Y se iba. ¿Sí? Ya nosotros ya ratos, en las 12 horas que llevamos de trabajo, hubiéramos ya resuelto todos los entrevistados. Quiero decirles que yo no llego a incomodar a nadie, llego a profundizar en su calidad profesional, en su calidad como ciudadano que va a tener que trabajar bajo presión en esas funciones. Ahora, si él se siente incómodo, y más de alguno se ha sentido incómodo por mi pregunta, yo lo tomo nota, pero mi objetivo no es llegar a incomodarlo. Quiero profundizar en la calidad de cada uno. Y en ese sentido, ellos ya pasaron por un proceso previo de calificación. Nosotros estamos como recalificando. Hay una persona aquí, la agarro al azar, tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, tiene maestría en Gestión Ambiental de la UES, tiene un diplomado en Gerencia Pública, es experto en Gestión Pública para el Desarrollo Local, tiene diversos diplomados en Derechos Humanos en varias universidades. Pregunto, ¿tiene instrucción notoria? Sí, ese es el punto. Por otro lado, la calidad moral. Tenemos todos los atestados de si ellos han tenido problemas con la Procuraduría, si han tenido problemas en distintas instancias. Tenemos, llamémosle el récord judicial, ¿verdad?, para decirlo de algún modo, el récord personal, que ese ya lo había solicitado incluso el CNJ. Ahora, que a mí me lleguen a contar algo de lo que no tengo pruebas, discúlpenme, yo voy a actuar con muchísima seriedad. Ahora, que la sociedad civil debe de participar, sí que debe de participar. Y debe de demostrar cuando haya alguna inquietud. Porque ¿qué es lo que también hay en el fondo? Hay intereses. Y esto no se puede negar. Y ya vamos a llegar a los intereses económicos. Sí. Hay intereses. Y muchas veces por razones diversas se quiere descalificar a alguien. O se quiere potenciar a alguien. Hay gente que ha llegado a hablarme maravillas de determinado candidato, a deslizarme su currículum. Eso ha pasado. ¿Y quiénes han sido? Yo tomo nota, no, yo eso lo manejo, bueno ponerlo en pero público tomo nota de esos presión. casos. Tomo nota porque han llegado. Por otro lado, han habido casos de gente que ha llegado a querer descalificar y yo lo escucho igual y le digo, mire, presénteme una prueba, yo no puedo simplemente a partir de su versión retomarla como cierta. Estamos haciendo el trabajo con seriedad. Okay. Y yo creo que algo en lo que se ha avanzado bastante es en ir desligando a los candidatos de los intereses partidarios. Y eso es bueno porque la justicia ha estado deformada, ha sido prostituida al menos por 2 grandes entes externos. Primero por el político y segundo por el interés del dinero. La política y el dinero han sido elementos que han prostituido la justicia. Y eso se expresa desde el juez de paz en que llegaba el alcalde o el gobernador o llegaba el jefe de la policía a querer ponerse de acuerdo con el juez de paz, hasta el rico del pueblo que también llegaba a resolver.
a nivel de la Corte Suprema de Justicia ya no es el riquito del pueblo. Ahí ya son los grandes intereses económicos corporativos de este país y los grupos transnacionales, y hay que decirlo con toda franqueza. El punto es, hay que comenzar a definir eso, porque así como definimos parámetros para definir que no debe de tener participación política, y se solicita al Tribunal Supremo Electoral si no ha estado siendo miembro de un partido político, se ha averiguado si no ha sido candidato, y se ha descartado gente porque fue candidato, porque aceptó ser candidato. En ese sentido, también cuáles son los parámetros para definir si detrás del abogado fulano de tal no hay uno o dos grupos de poder económico. ¿Y eso cómo se puede identificar, Juan José, para efectos de sus decisiones? Yo creo que en primer lugar hay que revisar su vida profesional. Hay que revisar a qué bufet pertenece. Hay que revisar, y ese bufet, cuáles son los clientes que tiene, cómo ha participado en determinadas dinámicas, porque también ahí se ven intereses, y yo veo intereses, y a mí me han dicho, mire, aquí al Consejo Nacional de la Judicatura llama a don fulanito de tal, y quiere hablar directo con el concejal del CNJ para su recomendado. Es decir, esa es la parte, y se lo voy a decir, donde tenemos debilidad. Y lo quiero reconocer. No hay parámetros claros de cómo vamos a ver los intereses económicos que puedan haber detrás de esto. Ahora me gustaría escuchar al diputado Almendari sobre este tema. ¿Cómo se puede establecer parámetros, a lo que ha mencionado el diputado Martel, parámetros para identificar que alguno de los candidatos o candidatas puede representar a intereses empresariales y pueda ser un criterio para descartar, para efectos de generarle esa independencia que puede tener esta persona al momento de tomar decisiones ante una sentencia o ante una demanda? ¿Cómo se puede ver estos parámetros para el interés más económico empresarial? Bueno, uno podría ser, pero sin que eso sea decisivo. Aquí tenemos también la experiencia laboral, ¿no? Aquí, con qué empresas ha trabajado, durante cuánto tiempo ha trabajado. Y, digo no decisivo, porque hay abogados que son pero tan buenos en lo que hacen, que han sido buscados normalmente para estas cosas. Pero sí, aquí todos nos conocemos, ¿no? Y como le digo, al ver, tenemos la historia de vida de cada uno de los candidatos, y aquí dice con quién ha trabajado, durante cuánto tiempo ha trabajado, versus a lo que se ha dedicado. Como decía también el diputado Martel, una de las preguntas que se le hacen a los candidatos es ¿a cuál sala? O de acuerdo a su currículum, ¿a cuál sala usted aspira? ¿Por qué? Porque la persona que él nombró puede que, el currículo que él nombró puede que no esté calificado para lo que es la sala de lo constitucional, pero sería una persona que podía estar en cualquiera otra de las salas. ¿En cuál? Eso ya nosotros solo podemos decidir por los cuatro que vienen de la sala de lo constitucional, no así se nombra como magistrado, y es ya la Corte Suprema la que le designa a cuál sala va a ir. Pero así en síntesis, uno de los parámetros, pero no el decisivo, es ver su experiencia laboral. Ahora, diputado Handel, incorpora el elemento de los intereses económicos que ha surgido acá, pero quiero también otro aspecto. ¿Qué pasa con la temporalidad? Hay un umbral, hay una fecha límite en la cual se debe tomar una decisión. ¿Qué pasaría si no se ha llegado a esa fecha y no hay decisiones? Bueno, mira, ya se ha pasado esa fecha anteriormente. No es lo deseable, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando porque eso no suceda. Pero como digo, si todo sale bien, si nadie se cruza en el camino, si ninguno de estos intereses que hemos mencionado aparece ahí presionando de forma indebida, porque siempre van a haber presiones. Tampoco es que esto sea una cuestión, ¿cómo le llaman?, descontaminada de todo. Siempre cae una llamada, siempre va a depender de los que estamos ahí, qué tanto hacemos caso a esas presiones o no, ¿de acuerdo? O qué tanto poder tiene el que presiona para esas cosas. Ahí puede que se alarguen o no estos debates, pero nosotros queremos salir el 15 a más tardar, sí, para estar en tiempo, ¿de acuerdo? Pero si eso no es así,
una semana más, el mundo no se va a caer. Además, no es cierto que queda descabezada la sala de lo constitucional, queda uno, que es el actual presidente. Ya no va a ser presidente porque también termina el 15 como presidente, sí, pero siempre queda magistrado de la sala de lo constitucional. Incluso se le puede nombrar temporalmente para que siga funcionando la parte administrativa de la Corte Suprema de Justicia, se le puede nombrar a él para que siga firmando y despachando normalmente. ¿De acuerdo? Que ya sucedió anteriormente con el con el magistrado Florentín. Cuando no se eligió presidente, ¿quién asumió? Él, el magistrado Florentín. O sea, hay antecedentes de cómo no es cierto que eso se va a caer. ¿De acuerdo? Lo que sí nosotros tenemos que asegurar es que no haya los vicios del pasado que nos dieron, salas que han provocado, bueno, eso ha salido en las preguntas que se han hecho, que han provocado puntos críticos en el desarrollo de nuestra democracia, sobre todo en las reformas electorales. Ahí de los que han pasado, muchos, bueno, casi todos han expresado algún punto en contra de las decisiones de la actual sala. Yo digo por las famosas preguntas incómodas. Muchos quisieran que las preguntas incómodas fueran en la vida personal. Si las preguntas incómodas pueden ver con el desarrollo profesional, su criterio sobre la materia que se está juzgando. Ya lo he dicho Juan José, a algunos se les nota, como buen salvadoreño, han empezado a patinar, han dado vueltas sin responder. Uno los va juzgando, que es lo que nosotros tenemos que reportar a la comisión política. A él o a ella le hicimos esta y estas preguntas y no nos satisfizo cómo respondió por esto y esto. ¿De acuerdo? Okay. Y mira, perdón que me tome este tiempo. Al final, ¿qué es lo que está en el fondo aquí? Que quisieran un proceso de entrevistas o de selección y muchos han insistido igual que en Estados Unidos. Sí, pero ahí hay una falacia de por medio. En Estados Unidos quien propone es el presidente, es el único que propone. No hay ningún proceso parecido al nuestro. Es el presidente el que, y lo más que propone es uno. Y a veces dos, pero han sido excepcionales casos. ¿De acuerdo? Y cuando propone el presidente al Congreso, lo ha hecho escuchando a los dos partidos. Si ahí se sabe, incluso cuando lo están haciendo los procesos, usted es de orientación demócrata, ¿verdad? O usted es de orientación republicana. Se los dice y no los descalifican por eso. Que se tiran hasta 23 horas con uno solo. Sí, pero es que es uno solo. No son como aquí 30. O sea, estar queriendo meter un proceso de Estados Unidos con uno de aquí, cuando son diametralmente opuestos, desde la raíz, es una falacia. Y es querer meter gato por liebre para torcer y descalificar todo esto, porque también salió, en medio de todo esto ha salido, y nosotros lo hemos tenido en la mano, de que al final los diputados y la asamblea solo se abre el proceso de selección, vamos a ver qué dice la sociedad, y uno quedarse así, ya me los trajeron, estos son los que vamos a votar, porque han dicho que ellos quieren manejar ese proceso. Quiero incorporar un elemento para escuchar al diputado Mazariego. Nos pregunta por Twitter Carlos Guzmán Segovia. Pregunta lo siguiente: ¿van a transparentar también la parte deliberativa de la elección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia? Pregunta el señor Carlos Guzmán Segovia, aprovechando para tener su reacción sobre esto y lo que hemos estado discutiendo en estos minutos, diputado Mazariego. Pues fíjese, Carlos, con respecto a mis preguntas para los futuros magistrados, yo he tomado, probablemente voy a rayar en las preguntas casi a todos los futuros magistrados y a los 30 que estamos ahorita entrevistando. Mis preguntas van encaminadas siempre a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque yo sé que de esos 30, 5 van a ser magistrados y yo quiero tener pruebas al respecto a la hora que se les exija de verdad transparencia y rendición de cuentas. Yo agradezco mucho a la organización Ciudadanos por una corte independiente. Nos mandaron un legajo de preguntas, muy buenas preguntas. El diputado Martel ha hecho uso de algunas preguntas de esta asociación, mi persona también, pero son preguntas que van encaminadas a poder demostrar la idoneidad y la capacidad del aspirante a ser magistrado.
Muy buen cuestionario, por cierto. Claro muy que bien sí, hecho. claro que sí. Cuando hablamos de cambios, en la evaluación hemos dado pasos gigantescos. Estamos haciendo nosotros patria, la verdad. Y yo me siento orgulloso de poder estar en el momento idóneo y oportuno y decir, han habido cambios de democracia. Que si bien es cierto, tenemos vacíos. Sí, claro, tenemos vacíos. Pero reitero una de mis intervenciones. Entre más público sea y mayor transparencia haya, vamos a hacer democracia. Entonces, cuando usted me dice lo que pregunta don Carlos Segovia, y efectivamente sí va a ser público. La deliberación va a ser pública. Su comisión y comisión política. Su comisión y comisión política. Va a ser público. Nosotros, todas las comisiones en la Asamblea, todos los temas, todas las entrevistas a magistrados, etcétera, todo es público. Cubierto por medio local, que es Canal Legislativo, y cubierto por los medios que quieran estar. Entonces nosotros estamos demostrando y estamos en el entendido que entre más público sea, mayor transparencia hay en todo proceso. No estamos haciendo, sí. Perdón Carlos, sí. No estamos haciendo nada a escondidas del pueblo salvadoreño, sino que al contrario. Básicamente me restan 6 minutos. Quiero aprovecharlos para que puedan tener una intervención muy puntual cada uno sobre esta pregunta. ¿Cómo se puede garantizar que este tema no esté influenciado por el tema de cuotas de los partidos políticos para la selección de los perfiles? Porque es un aspecto que siempre aparece ahí, las cuotas, y que también no vaya a ser un tema de negociación, porque hay otros temas de la Asamblea Legislativa, préstamos, presupuesto, entre otros. ¿Cómo se puede garantizar que no son cuotas partidarias y que tampoco es un tema de negociación con otros asuntos de carácter presupuestario fiscal? Y empiezo con usted, diputado Mazariego, luego escucho al diputado Martel, el diputado Almendaris y cerraríamos con el diputado Handel. Se lo voy a responder a título personal. Mi fracción es bien pequeña, pero fuerte en decisiones, porque sabemos que estas decisiones son de país. Como Democracia Cristiana y como Jorge Mazariego, nosotros no tenemos nada que ver en asuntos de cuotas de partidos políticos. Nosotros no tenemos nada contra la elección de los magistrados, sino que por eso lo estamos haciendo nosotros público. Y retomo siempre el momento a la hora de hacer las preguntas. Yo le dije a usted, mis preguntas son bien personales, porque yo lo que quiero es la transparencia, la rendición de cuentas. Si yo llevara cuotas o mi lineamiento de partido fuera, no preguntes de esto porque vas a comprometer al futuro magistrado. A mí no me interesa comprometer al futuro magistrado. Yo le quiero dar 5 verdaderos magistrados a la patria, 5 verdaderos magistrados a El Salvador, que después nos estén rindiendo cuentas, no como ahorita. Y una verdadera rendición de cuentas, que el pueblo salvadoreño lo está pidiendo. Yo vengo de la sociedad civil, soy abogado y notario de profesión y docente universitario. Y yo siempre les decía a mis estudiantes, cuando el político sea claro y transparente, el país va a dar un giro totalmente distinto. Y esos aires de democracia están llegando en nuestro país. Diputado Martel. Yo creo que la tentación es humana y por lo tanto va a estar presente. A mí no me vengan a decir de que no hay entre los partidos políticos esa tentación y que al final es un riesgo. Yo lo quiero decir claramente. Es un riesgo que al final, vaya papá, llévate vos 2, llévate vos 2 y vos 1. Y a este netejo lo tiene un diputado, no le den nada, y yo brincando. No, eso siempre puede suceder y pongámoslo claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transparentar todo el proceso y ahí la vigilancia de la sociedad civil, de toda la sociedad civil, porque también ahí hay entusiasmos, ¿ve? En ese sentido, eso solo se evita con control social. ¿Por qué? Porque la tentación se va a mantener. Ahí hay una fracción que es con muchos diputados. Hay 2 fracciones. Esa fracción que tiene muchos diputados puede hacer mayoría fácilmente con 1, 2 o 3 o otra fracción. Hay 3 otros grupos con los que él puede hacer mayoría. Ahora, mayoría calificada es otra cosa. En ese sentido, creo que solo la vigilancia de la ciudadanía. Diputado Almendaris. Bien, cuotas. Para que nosotros hablemos de cuotas partidarias, tuvimos que haber influido desde que los 15 que nos mandó el CNJ y los 15 que nos mandó FEDAES. Comencemos por eso, ¿verdad? O sea, que decir, mire, nómbreme a fulano y a fulano y a fulano para que venga acá. Ahí comencemos por eso. Sí, en Tiarena, Gana, PCN y PDC tenemos 59 votos. Podríamos elegir
Pero eso, desde que comenzó por cierto, el protocolo de entendimiento, el diputado Mazariego es testigo de que uno de los que dijo, dije yo, no, el frente no tiene que tener 2, sino que 3, porque son 23, no son 10, 9 o 10 como nosotros. Que no fui escuchado es otra cosa, pero con esa misma solvencia, con esa misma autoridad que hablé, aunque no fui escuchado, aquí el hecho que entre estos partidos tengamos 59, no vamos a ningunear, no vamos a menospreciar el criterio. Que por cierto que cuando dicen partidos pequeños, lo pequeño no es en la cantidad de diputados, sino que en la calidad de diputados. Y esos son ustedes, ¿eh? No vamos, por lo menos el quien les habla y esta comisión no va a permitir que por la fuerza de los votos y no por la fuerza de la razón se escoja a la gente. Combos. Hablaron de combos que vamos a retrasarnos por otras elecciones. Quiere decir que hasta en enero nos vamos a ir. Porque hablaron de combos. Sí, hasta en enero nos vamos a tardar. Es que la gente tiene esa duda, ¿verdad? Por algo. No, y no solo eso. Por también muchas veces de quien los dice. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Cierro con el diputado Handel. Me resta 1 minuto y medio. Vale, mira, así rápido. Vamos a hacer el esfuerzo de que no hayan magistrados con militancia política. Yo lo quiero decir claro, militancia. Pero no le puedes prohibir a nadie que tenga su opinión política. Si ahí todo el mundo tiene opinión política. No existe el ser humano sin opinión política. Hasta los que dicen que no votan por X razón tienen opinión política. O sea, eso no existe. ¿De acuerdo? Lo que vamos a asegurar es que no tengan militancia política, que nos ha dicho el Tribunal Supremo Electoral que ninguno de los 30 tiene militancia política. ¿De acuerdo? Vamos a elegir. Al final siempre te van a decir, no, pero es que esa es una cuota porque piensa de esa manera. ¿Qué le voy a decir yo a la gente? Le voy a prohibir que piense. Le voy a decir, mira, no pensá solo en esta dirección. No puedo. Todos somos soberanos de pensar como queremos. Si yo te pregunto tu opinión política, la vas a tener. Eso no significa que seas militante. ¿Cierto, Carlos? Todos tenemos una opinión política. Todos tenemos opinión política. Y su corazoncito. Sí, ya después pues, sigue el corazoncito y es otra cosa. Es como cuando uno pregunta, ¿usted Barça o Real Madrid? Sí, preguntas polémicas. Bueno, quiero darle las gracias, diputados, por haberme acompañado. Vamos a seguir en proceso de análisis de esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos volveremos a encontrar sin duda alguna y también a las preguntas y comentarios que nuestros amigos hacen en las redes sociales. Diputado Mazariego, diputado Martel, diputado Almendaris, diputado Handel, gracias por haber estado conmigo esta mañana. No, gracias a ti, Carlos, y por supuesto gracias a todos los que participaron y nos escucharon. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Y muchas gracias por la presencia del medio en tomar la noticia para que se sepa la verdad, no los chambres. Ok, gracias por haber estado conmigo entonces. Gracias, amigos. Será hasta mañana, 6:30 en República.